Sí, profesor. Hablamos de un universo en miniatura, pero ¿cuáles son los desafíos de la nanociencia molecular? ¿Cuáles son los retos? La nanociencia molecular es un sitio donde van a confluir, en ese caso, tanto los químicos como los físicos, como los biólogos, como los ingenieros. Entonces, el primer desafío es poner de acuerdo a todo ese tipo de fauna, vamos, a todo ese tipo de investigadores que tienen lenguajes diferentes y tienen que hacer un lenguaje común para poder trabajar. Entonces, hay desafíos que provienen más de la química. Por ejemplo, en química, los químicos saben hacer moléculas que pueden ser funcionales, saben ensamblarlas, saben a partir de ahí hacer materiales. Pero bueno, el control de esas moléculas a escala nanométrica, el ver esas moléculas y el intentar pues, interrogarlas es algo que se le escapa un poco a los químicos. El hacer edificios puede hacer materiales al final, que son interesantes y funcionales y inteligentes, etcétera. Pero el poder colocarlos en un sitio determinado a escala nanométrica que tengan su funcionalidad, eso es una cosa mucho más complicada y que lleva también en física a desafíos como, por ejemplo, tener equipos que puedan detectar ese tipo de sistemas. Los equipos actuales sí que pueden detectar algún tipo de... Bueno, pueden ver átomos, por ejemplo, pueden mover átomos, pero las moléculas son bastante más complejas. Las moléculas, cuando tú las pones en una superficie, pueden reaccionar con la superficie. Las moléculas no son sistemas muy isótropos, es decir, que las moléculas tienen al final pues tienen su forma y su forma depende de cómo estén unidos los átomos entre sí, por lo tanto es algo mucho más complicado de poder colocar en una superficie y poder estudiar que un átomo aislado o un conjunto de átomos, una nanopartícula aislada. Es decir, entonces las moléculas tienen sus desafíos y el desafío principal para el físico es encontrar las técnicas adecuadas para poder estudiarlas sin romper la molécula y sin hacer que reaccione. Entonces el químico también está implicado ahí, porque el químico necesita de alguna forma pues estudiar lo que le sucede a la molécula cuando está en la superficie. En catálisis, por ejemplo, cuando hemos puesto moléculas encima de la superficie, lo que ha pasado siempre ha sido que a lo mejor muchas veces las moléculas se han descompuesto y eso es el principio de la catálisis heterogénea, ¿no? Entonces, en este caso, ahora lo que no puede pensar un físico es que el químico le dé un sistema molecular y el sistema molecular pues lo disuelva o lo evapore y entonces llega a una superficie y entonces pueda de alguna forma ver fácilmente la molécula sin descomponer. Puede ser que la molécula descomponga, puede ser que la molécula reaccione, puede ser que a la molécula le pasen muchas cosas porque la molécula tiene enlaces que son bastante poco estables muchas veces. Esos enlaces poco estables reaccionan cuando se le pone en presencia de una superficie. Entonces eso es un desafío grande también, hacer que las moléculas que estudiemos sean suficientemente estables en superficies. Eso en cuanto a desafíos para los físicos. Los biólogos pasa lo mismo, los biólogos tienen también biomoléculas que también pueden poner y estudiar de alguna forma sus propiedades a escala nanométrica, pero también tienen que tener cuidado con la estabilidad de esas moléculas y lo que le sucede en la nanoescala a ese tipo de moléculas. Esos son, vamos, entonces, primero el desafío principal entonces es encontrar un lenguaje en el cual cuando el químico dice que una cosa es estable, que el físico sepa qué significa estabilidad en ese sentido, porque puede ser que no sea tan estable como el químico está suponiendo, porque el químico no está acostumbrado a trabajar con moléculas individuales, sino está acostumbrado a trabajar con cristales o con moléculas ya metidas en una matriz. Entonces, una molécula individual se puede comportar de forma muy diferente y entonces puede ser que no funcione. Entonces, esos son desafíos y los desafíos al final llevan a intentar... ¿Por qué hacemos esos desafíos? Porque queremos llegar a materiales o porque queremos llegar a aplicaciones que no existen si no utilizamos moléculas. Entonces, en ese sentido, las moléculas pueden utilizarse a escala nanométrica, pues, por ejemplo, como unidades de memoria. Entonces, en ese caso, un desafío es intentar utilizar moléculas pequeñas de escala nanométrica en lugar de utilizar sistemas micrométricos que son 1000 veces mayores que se utilizan en los dispositivos actuales. Entonces, trabajar con moléculas significa trabajar a escala nanométrica, entonces porque la molécula normalmente mide alrededor de nanómetros. Por lo tanto, eso conlleva también las ventajas de que si la molécula se diseña de forma adecuada, podremos hacerla más funcional y podemos utilizarla para algún tipo de aplicación que por ahora pues existía otro tipo de materiales clásicos pero no moléculas. Entonces hay aplicaciones en electrónica, por ejemplo la electrónica molecular, que es un área que hace ya 20 años, 30 años empezó a desarrollarse, pues poco a poco los químicos van controlando un poco las moléculas que hay que colocar en las superficies para hacer electrónica basada en moléculas o controlan, por ejemplo, cómo contactar las moléculas con electrodos, es decir, ese tipo de juego donde el desafío es no coger un bloque ahí
gordo más o menos y contactarlo con 2 electrodos, aunque sea pequeño, gordo significa una especie de partícula más o menos isótropa, sino coge una molécula que tiene grupos específicos con los cuales coordinarse. Entonces, ese tipo de jugar con moléculas no es lo mismo que trabajar con sistemas clásicos. Por lo tanto, el desafío de la electrónica molecular supone estabilidad de los sistemas y después saber conectarlos y después saber interrogarlos, porque puede ser que la detección no sea suficiente. Con las moléculas son muy grandes, pero tienen, desde el punto de vista electrónico, tienen pocos electrones moviéndose, a lo mejor, en comparación con una partícula metálica, en la cual, pues con el mismo tamaño, a lo mejor tiene mucho más electrones moviéndose y la sensibilidad es mucho mayor. Es decir, que al final hay muchas diferencias entre moléculas y materiales clásicos en ese sentido. Entonces, ahí en electrónica molecular es una aplicación posible. Claro, si empiezas con electrónica molecular, pues la electrónica molecular que se utiliza también con spines, es decir, en magnetismo, que es la espintrónica molecular, pues es otra área posible en la cual pues, poner moléculas magnéticas también y poder jugar con el momento magnético de una molécula que está cuantizado, aparece la mecánica cuántica y aparecen efectos cuánticos importantes, hace que eso sea interesante, por ejemplo, en desafíos actuales como puede ser al final la computación cuántica. La computación cuántica es un área en la cual se está apostando en Europa por ella, es decir, por las tecnologías cuánticas. Entonces se están creando centros de tecnologías cuánticas y una de las posibilidades es utilizar sistemas magnéticos para esos bits de memoria cuánticos, sistemas que son porque un bit de memoria cuántico es simplemente un sistema con 2 estados y entonces lo más sencillo es jugar con el spin en el momento magnético del electrón, que puede ser spin, tiene 2 posibilidades. Entonces, como tiene 2 posibilidades, un qubit de spin es simplemente pues, un electrón que tiene con su spin, porque tiene 2 posibilidades de poder orientarse, de poder tener, puede tener 2 estados diferentes, en ese caso cuánticos. Entonces, el qubit es un elemento que se puede utilizar utilizando moléculas. Entonces, las moléculas pueden tener diferencias con respecto a los sistemas clásicos. Por ejemplo, lo que se utiliza ahora como qubits pues es coger una matriz de silicio y doparla o ponerle un pequeño defecto con un electrón desapareado en una zona determinada y eso funciona como un qubit. Pero claro, ese spin está totalmente aislado en toda la matriz que está alrededor. Por lo tanto, ese qubit es muy coherente porque no va a interaccionar con nadie, que es lo que hace falta, que sea muy coherente y dure mucho tiempo para que podamos medir ese elemento de memoria cuántica que va a servir para los ordenadores cuánticos. Pero el problema que tiene esto es que si no se comunica con otro qubit próximo, pues no podemos hacer operaciones cuánticas y por lo tanto tenemos que intentar salvar ese tipo de problema de coherencia cuando 2 spines se aproximan uno al otro. Entonces, con moléculas hay estrategias que se pueden utilizar que pueden ser ventajosas para poder hacer ese tipo de juego y podemos llegar a desarrollar pues, bits cuánticos basados en spines utilizando moléculas diseñadas ex professo para eso. Entonces, ese tipo de áreas, la computación cuántica, utilizando spines como centros, utilizando moléculas magnéticas como centros, es una cosa que también es posible. Entonces, esas son posibilidades y la posibilidad última siempre, las que existen siempre, son las que están relacionadas con medicina, ¿no? Porque claro, en medicina siempre hay un campo muy, muy importante en este área de la nanociencia en la cual en medicina lo que necesitamos son siempre moléculas, porque nuestro cuerpo está formado por moléculas. Necesitamos hacer sistemas compatibles, biocompatibles. Por lo tanto, si en nuestro cuerpo ponemos una nanopartícula, tenemos que funcionalizarla de manera que la nanopartícula, la superficie, pues a lo mejor sea biocompatible o que tenga algunas moléculas que puedan reconocer a otra molécula y ir al sitio concreto de esa nanopartícula para poder actuar librando un fármaco o para poder, cuando le irradiemos con luz o con un campo magnético, la sometamos a un campo magnético, se caliente y entonces ese calor produzca la muerte de la célula, que nos interesa matar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de actividades es un desafío también, donde el químico está implicado íntimamente con el físico, que tiene también que hacer la detección de ese tipo de nanopartículas, por ejemplo, funcionalizadas, y también con el biólogo, que tiene que conocer si eso es posible o no es posible y cuáles son los receptores que tenemos que colocar, cómo tenemos que funcionalizar la molécula. Entonces, también hay un área muy importante y es un desafío importante que pone conjuntamente al físico, al químico y al biólogo para trabajar. Esas son, creo que, las áreas más interesantes
además del área simplemente de la química. En química, catálisis, la catálisis siempre ha sido una cosa que se ha hecho a escala donde los centros activos a lo mejor han sido centros nanométricos. Entonces, en ese caso, o centros, sí, no, son centros en los cuales, bueno, si los controlamos mejor, podremos hacer, pues, teniendo sólidos a lo mejor porosos o sólidos porosos con algún tipo de funcionalidad en los poros, pues podemos controlar un poco mejor las reacciones químicas, la catálisis. Entonces, ese tipo de juego implica también, sobre todo, al químico haciendo, en ese caso, sí, materiales que sean porosos, materiales que al ser porosos puedan actuar atrapando moléculas, por ejemplo, para almacenar moléculas, por ejemplo, o para hacerlas catalíticamente. Almacenar moléculas, por ejemplo, hidrógeno, por ejemplo, u otras moléculas interesantes como el CO2, capturar CO2. Es decir, son sistemas, son materiales porosos o nanoporosos, o sea, mesoporosos o como técnicamente como se quiera llamar, pero en realidad tienen poros en los cuales puedes atrapar moléculas y esas moléculas pueden quedarse atrapadas o ser liberadas. A lo mejor esos materiales porosos también sirven para liberar luego moléculas en el cuerpo y podemos utilizar también para liberar fármacos. Es decir, que ese tipo de juego que implica tanto al químico para hacer química, como para el químico para hacer biología, como al químico para hacer un poco de física, es el juego que implica la nanociencia molecular. Ha hablado de la computación cuántica, ¿la ve cercana y qué podemos esperar de ella? ¿O en los trabajos? Bueno, cercana no es nunca. Es decir, la computación cuántica pues empieza más siendo una idea más conceptual que una idea que se pueda llevar a la práctica, ¿no? Entonces, conceptualmente sí que las personas que se han dedicado a ese tipo de área sí que han intentado matemáticamente resolver problemas que luego, llevados a la práctica, podrían ser problemas que en computación podrían ser interesantes. Pero es muy difícil, desde el punto de vista práctico, tener los elementos, los qubits, y conectarlos entre ellos de forma adecuada. Es decir, se habla de muchas posibilidades con en ese caso, superconductores, o también con trampas de iones fríos colocados de forma estratégica, o también con los spines. El fin, el problema que tiene es que bueno, se puede hacer en estado sólido y es una ventaja, mientras que los otros son, bueno, los superconductores también son en estado sólido, pero las trampas de iones fríos y demás, pues eso ya es más complicado de hacer. Lo que pasa es que, claro, esos son sistemas que implican sobre todo fotones, que son más interesantes, bueno, más coherentes que los spines, por ejemplo, los electrones con su momento magnético. Entonces, en ese caso, tenemos que vencer sobre todo la parte más de materiales relacionado con ese tipo de sistemas para poder hacer que sea una realidad. Entonces, ahora estamos en la etapa en la cual tenemos que proponer materiales que puedan satisfacer los requerimientos que teóricamente se han propuesto que deben satisfacer. Y ese es el problema. Entonces, puede ser la gente empezar ahora, pero a lo mejor no empieza haciendo un ordenador cuántico, a lo mejor hace otro tipo de cosas similares, aprovechando el conocimiento en computación cuántica, sistemas similares que a lo mejor no son directamente ordenadores cuánticos, sino que puede haber comunicación cuántica, que es una cosa más sencilla que la computación cuántica, y eso puede tener impacto a mucho más corto plazo. Hacer un ordenador cuántico, bueno, yo no soy experto en eso, hay otra gente que ha estado por aquí que sí que habrá hablado sobre los ordenadores cuánticos, pero incluso esa gente ha trabajado con ese tipo de sistemas, ahora está aprovechando lo que conoce en computación cuántica para hacer a lo mejor simuladores cuánticos u otro tipo de sistemas que no es ya propiamente computación cuántica, porque esa parte es la parte más, viendo desde fuera, en mi caso, más desde el punto de vista conceptual, esa parte es una parte mucho más difícil de conseguir. Por lo tanto, todavía tardaremos bastante tiempo. Es decir, no va a ser dentro de 10 años, creo que tardaremos más de 10 años en tener algún tipo de solución. Ya se está proponiendo algún tipo de algoritmo cuántico que se puede resolver con algún tipo de posibilidad de conectar varios qubits, pero son cosas mínimas en comparación a lo que se necesita para hacer que eso funcione. Sí, tuvimos hace poco a Ignacio Cirac, que nos comentó la posibilidad y que había varias empresas ya trabajando para crear el ordenador cuántico también. Sí, normalmente, bueno, hay empresas, puede haber siempre una parte de tecnología cuántica, donde, por ejemplo, pues en Europa se está apostando y se van a crear centros de tecnología cuántica. Entonces, en ese caso, bueno, si ese tipo de centro se crea y se financia de forma adecuada al investigador, pues entonces en ese caso esa parte progresará adecuadamente. Entonces, en Holanda creo que iban a crear un centro especializado solamente en eso.
Entonces, claro, pues todo depende de cuánto se invierta en Europa por ese tipo de tecnología. Y bueno, parece que la tecnología cuántica es una tecnología que puede llevar a bueno, romper algunas de las limitaciones que la computación clásica tiene en este momento. Por lo tanto, la gente sí que apuesta por hacer algo de tecnologías cuánticas. Sí. Quería preguntarle también, el paso de los materiales clásicos a los materiales moleculares, digamos, ¿arrasaría con la ley de Moore? Según la cual los procesadores multiplican cada 2 años su potencia, su rendimiento y reducen a la mitad también el tamaño de los procesadores. Bueno, los materiales moleculares son un tipo de material más dentro de este juego de la ley de Moore, que es simplemente una ley económica pues, que impone más o menos que debemos progresar a ese ritmo. Entonces, claro, si no se progresa a ese ritmo, significa que no eres competitivo a lo mejor en electrónica. En ese sentido, pues si no eres competitivo en electrónica, pues habrá otro que sea más competitivo que tú, y el que sea competitivo llegará a satisfacer esa ley de Moore. Entonces, al final, lo que se propone, bueno, la ley de Moore tiene, pues, es una recta que puede tener su pendiente de hacer que cada 2 años se duplique la capacidad de los chips. Pero en ese caso, bueno, también en las memorias magnéticas hay una ley de Moore parecida también. Entonces, en ese caso, esas leyes dependen de los materiales. Si el material que tú estás haciendo no es, y la tecnología, de las dos cosas, materiales y tecnología. Porque inicialmente la ley de Moore se propuso con la tecnología de silicio, que es la tecnología que se conocía, y la tecnología de silicio hace ya bastantes años se dijo que iba a interrumpirse, porque no podríamos llegar a todavía satisfacer esa ley de Moore a largo plazo. Por ejemplo, para el año 2010 o por ahí ya estaba propuesta, en alguna transparencia que yo debo tener de hace unos años, estaba propuesta que empezaremos ya tecnologías híbridas donde el silicio no sería el único elemento que estaría en juego, sino que ya habría también sistemas moleculares en juego. Y para el 2020, pues a lo mejor ya las tecnologías se basarían todas en electrónica molecular, puramente moléculas. Lo que estamos viendo es que el silicio se resiste mucho, porque claro, económicamente toda la tecnología de todas las empresas se han basado en el silicio y han conseguido poco a poco mejorar lo que se esperaba del silicio. Entonces, aunque el silicio pues llegue a su límite cuántico, que al final pues no se comporte como un semiconductor y al final tengamos problemas para hacer que sus propiedades sean las que tengan que ser para ser útiles en este sentido, pues todavía el silicio se sigue manteniendo como líder en esa parte. Entonces estamos retrasando un poco las tecnologías híbridas y las tecnologías moleculares. Entonces esa parte, bueno, tendrá que venir si seguimos confiando en la ley de Moore, y entonces esos materiales tendrán que satisfacer la ley de Moore. Vamos, no significa que tengan que satisfacer esos materiales de Moore, sino que algunos materiales los que satisfarán la ley de Moore y esos serán los que triunfarán y continuarán con esa ley. Y los demás diremos que no son suficientemente útiles. Entonces va a haber un problema de tecnología implicado en ese tipo de apuesta y también un problema de tipo de materiales. Es decir, tendremos que mejorar las tecnologías un poco más para adaptarlas a los materiales moleculares, pero eso cuesta muchísima financiación. Entonces no es cambiar completamente la tecnología del silicio muchas veces. Entonces tienes que pasar por tecnologías híbridas y eso a lo mejor proponen un periodo más o menos corto, bueno, 5 o 10 años, pero a lo mejor ese periodo se eterniza y al final todas las tecnologías que podemos llegar a conocer en unos 20, 30, 40 años siempre son tecnologías más híbridas, donde alguno de los elementos puede ser molecular, pero prácticamente el dominio sigue siendo el silicio todavía, en ese caso. Entonces, materiales moleculares sí que tienen que respetar la ley de Moore, lo van a seguir respetando, pero mi problema es saber cuándo los materiales moleculares realmente entrarán en el mercado, porque hasta ahora los materiales moleculares, las moléculas electrónicas, las moléculas para la electrónica molecular, sigue siendo una cosa más conceptual que real. Bueno, sí que existe, lo que pasa es que no es competitiva desde el punto de vista de las tecnologías que existen ahora. Tecnológicamente, pues ninguna empresa está apostando por la electrónica molecular. Están apostando con las moléculas para otras cosas, por ejemplo, con las moléculas están haciendo pues dispositivos que emiten luz, es decir, OLEDs. También ahora están haciendo pues algunas células solares, es decir, están haciendo algún tipo de tecnologías ya están basadas en moléculas. Las moléculas sí o los materiales moleculares pueden ser útiles. Los cristales líquidos ya fueron útiles hace mucho tiempo y son sistemas moleculares también. Pero todos esos sistemas son sistemas que implican pues un poco un desarrollo que ha llevado bastante tiempo, y ese desarrollo ha permitido
hacer que esos sistemas ahora sean competitivos y se utilicen en el mercado. El llegar al límite, que es hacer que una sola molécula funcione como un elemento electrónico, es algo un poquito más lejano. Es decir, yo creo que sí, puede tener unos problemas, pero vamos, al final habrá moléculas muy robustas o moléculas, no hace falta que haya muchas, con que haya unas pocas moléculas que sean interesantes y la tecnología apoye esas moléculas, apoye ese tipo de desarrollo con esas moléculas, pues entonces podrán desarrollarse. Fenomenal, muchas gracias.